Ya estamos listos con Claudio y Jacqueline para repasar las novedades más importantes de este lunes, pero también del fin de semana, en donde hubo mucha actividad política. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Bien? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, bueno, y por primera vez escuchamos, por primera vez en magnitud, que este fin de semana hubo internas importantes dentro del gobierno, cruces, discusiones, debates, no estaban todos de acuerdo con las medidas. ¿Qué sacamos en limpio, Claudio, de lo que ocurrió el fin de semana? Empecemos por el final y nos metemos en lo político. Porque en lo económico estuvieron las medidas, pero no fueron puestas a prueba, dado que hoy era el Día del Trabajador, el Día del Trabajo en Estados Unidos, con lo cual no había mercados, con lo cual no fue puesto a prueba el principal problema, que es el del termómetro del dólar. Con lo cual dejemos para otro momento el tema de las medidas económicas y sí entremos en lo político. Y en lo político lo que queda muy claro es que si el gobierno empezó el viernes una sucesión casi interminable de reuniones que lo que procuraban era dar una respuesta política a la crisis, mostrando que tenía volumen para hacer frente y sustentabilidad, debo decir, no lo logró. No lo logró porque lo que quedó expuesto fue que hoy solo hay un gabinete más chico, modestamente reorganizado, sin la incorporación de figuras de peso y convalidando la viga maestra de este gobierno que se asienta sobre el eje Marcos Peña, Mauricio Macri, cuando ese era el eje que estaba recibiendo la mayor cantidad de cuestionamientos. Y ese eje es el que impidió, el haberlo sostenido de manera tan férrea por parte del presidente, impidió esas otras incorporaciones, en particular entre desavenencias con Lilita Carrió y el radicalismo, y el radicalismo, cuyos nombres que se tantearon para integrar este gabinete, que hicieron circular desde el propio gobierno, se opusieron a entrar en un gabinete estructurado sobre las mismas bases. Y la misma base es el protagonismo excluyente y el poder de Marcos Peña en esa estructura. Entonces, esto hace inviable. Yo te diría, lamentablemente, el gobierno perdió un fin de semana demasiado importante en este tipo de cosas que además lo expusieron aún más a las fragilidades que tiene internamente. O sea, vos te referiste al momento al volumen del gobierno. Volumen político, capacidad de maniobra, sustentabilidad, espaldas para enfrentar situaciones que por primera vez el presidente llama crisis y ya no tormenta. Y para enfrentar le están demandando que tenga capacidad de maniobra, capacidad de hacer aprobar las leyes, vínculos con la oposición que le permitan llegar a esos objetivos y a su vez capacidad de gestión. Todo esto es lo que en algún punto está puesto en cuestión y lo que hoy no se ha dado respuesta. Y hoy la exposición del presidente, en el que no pudo decir cómo quedaba el gabinete y quiénes lo iban a integrar, y debió ser hecho en un comunicado posterior, mostró esas dificultades de manera demasiado explícita, con el agravante de ese discurso que lo que no tuvo fue una autocrítica. Y lo peor, ¿sabes cuál fue, Juan? Que había colaboradores que, así como la semana pasada le dijeron no hagas el anuncio del Fondo Monetario porque no está cerrado, hoy le dijeron y le pasaron algunas frases de autocrítica para incluir en su discurso. Autocrítica que sí hizo posteriormente el ministro, el ahora ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Esas frases murieron en el altar del marketing político del equipo que conduce Marcos Peña. ¿Qué frases puntualmente? ¿A qué te referís? Frases de autocrítica sobre los errores cometidos durante la gestión en los casi ya 3 años de gobierno. Esas frases no aparecieron en el discurso, tanto es así que hay un salto entre una crítica, entre una crítica a la oposición, por ejemplo, y un reconocimiento por la colaboración que presta para avanzar hacia aprobar el presupuesto. Estas dos cosas muestran que en el medio faltó algo, un párrafo que los una y que era la parte en la que el gobierno admitía que había cometido errores. Bueno, el que sí hizo eso fue Frigerio, Rogelio Frigerio, y fue criticado por reconocer errores. Lo hizo Frigerio el viernes y lo hizo hoy Dujovne en su presentación de las medidas, cuando admitió que había habido
un exceso de optimismo en algún punto, que se habían sobreestimado algunas posibilidades y que eso había llevado a que agravara la crisis. Es decir, una parte de responsabilidad de la crisis a la que hoy se enfrenta el gobierno era autoinfligida. Eso no apareció en el mensaje presidencial. Esto no cayó bien ni en la oposición ni en los otros sectores del gobierno que decían tenemos que hacernos cargo de algo. Y mucho peor cayó por las primeras reacciones que se han observado en la sociedad, a la que el presidente procuró interpelar y con la que pretendió empatizar, hablando de la mala situación por la que atraviesan, pero también, una vez más, con un exceso de autorreferencialidad, como cuando habló de que eran los 5 peores meses de su vida después de los 15 días que había estado secuestrado. Que así más, además, si uno extiende el paralelismo, podríamos decir que el presidente nos dijo que se siente secuestrado hace 5 meses por la realidad. No es una buena metáfora y no es un buen ejemplo, y eso también provocó reacciones. Con lo cual, el objetivo buscado con este discurso hoy no está dando los resultados hoy que se esperaban. Va a depender mucho, sí, claro, de el gran termómetro, como te decía al principio, que es el de los mercados. Claro. Bueno, hoy es feriado en Estados Unidos, por lo que decías del Día del Trabajador, pero actividad local hubo. Puede decir que es más importante lo que ocurra con las acciones y los bonos argentinos en Nueva York. Lo que pasa es con quienes tienen dólares y tienen bonos, mejor dicho, que puedan liberar, que puedan liquidar en la Argentina y que pueden impactar sobre el peso. Sí. Entonces, esto es central. Y en esto hay un gran interrogante que es de tipo estrictamente económico con las medidas. ¿Por qué? Las medidas, de alguna manera, lo que nos dicen es el gobierno, y cuando uno indaga, lo admiten, el gobierno está cómodo con el dólar en casi 40 pesos. Sí. Es más, algunos decían que era ya, lo habían dicho algunos economistas, antes de todo esto, que el precio de equilibrio en estas circunstancias, a como habíamos llegado, estaba en torno de 39,50 más o menos. Con lo cual, el gobierno hoy, con esto que dijo, estos 4 pesos de retenciones a los productos primarios y 3 a los productos elaborados de exportación, estos 3 pesos por dólar y estos 4, de alguna manera lo que nos está diciendo que es, estoy cómodo en 40 pesos, ahora corres un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? El riesgo que corres es que te apuesten contra el dólar para licuar esos 4 pesos. Claro. Porque si vos... que haya una corrida para subirlo, entonces los 4, bueno, pero ahí el gobierno volverá a decir que... Hasta ahora el gobierno... Claro, no es la retención móvil. No es móvil. No es móvil. O sea, solo se reduce, solo se reduce si baja. Ahora, si sube, queda igual. Es decir, si a vos te van a pagar con un dólar a 45 lo que exportes, en vez de a 40, licuaste inmediatamente esos 4 pesos, pues son 4 pesos fijos. Claro. Entonces, este punto, que si bien da alguna previsibilidad, porque dice hasta cuándo dura diciembre del 2020, por un lado, y por el otro lado, que es solo aplicable de esta manera, bueno, esto te da algún tipo de previsibilidad. Claro. Pero corres el otro riesgo, que alguien venga a apostarte. Y ahí estás jugando este riesgo, que es el de cuánto lo que vos necesitas que se cumpla en un tiempo que lleva a acomodar variables y cuánto te está jugando el minuto a minuto de las pizarras de los mercados. Ya sabemos que por el solo hecho de vivir acá aprendimos que la cuota fija con alta inflación en pesos se licúa. Exactamente. Entonces, esto que estamos viendo, si bien eso es adaptable, porque lo pueden adaptar y hay mecanismos para eso, está previsto, digo, el problema lo tenés en el cortísimo plazo. Y el problema es que estás jugando con eso. Es cierto que mañana el nuevo ministro de Economía y ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, va a estar en Washington, va a estar hablando con el fondo y es altamente probable que encuentre el respaldo que va a buscar y eso tranquilice en lo inmediato. Esta es la apuesta a la que está haciendo todo el gobierno por alcanzar. Claro. Claudio, si bien la reducción de ministerios no es muy significativa a la hora de un ahorro del presupuesto, es una señal de que la política ajusta.
¿no? En teoría. Es la admisión. Es la admisión. Es Bueno. la admisión de que lo simbólico Sí. importa. Bueno, pero si lo simbólico importa, ¿por qué lo comunican con un papel? Bueno, ¿Por este es qué el problema. no, digamos, sacan provecho de este anuncio de la reducción de 12 ministerios? Bueno, esto se reduce a una cosa que es bastante sencillo. Vos sabés que el eslogan con el que el gobierno le gustó definirse en términos de propaganda es haciendo lo que hay que hacer. Y yo te diría, que es un poco la columna que hoy publiqué en La Nación, es Macri lo que hizo hoy fue haciendo lo que no quería hacer. Entonces, cuando vos tenés que hacer lo que no querías hacer, que era sobre todo reducir ese mega gabinete en el cual tenía microministros, porque en un gabinete tan grande ninguno tiene poder y todos tienen el poder licuado. Entonces tenés un hiper gabinete de mini ministros. Eso es lo que hoy cambió. Cambió, pero de una manera en la que tampoco nadie se entera mucho, que además genera algunas reacciones, como por ejemplo que salud o ciencia dejen de ser ministerios, entonces jugás sobre ese terreno fértil que es cuestionar que se deje de lado la salud pública o la educación o la ciencia, lo cual no necesariamente es cierto, ni se ha visto que se vaya a reducir las partidas para esto, por lo menos hasta el momento, pero no importa. En el plano de la discusión de lo simbólico, entras en estas discusiones. Cuando, por otro lado, te perdiste 3 meses en las que ya muchos te decían, cambia eso. Lo que pasa, Juan, ¿cuál es el problema? El problema para Macri no es simbólico porque no es algo a lo que preste demasiada atención. Y como el problema tampoco es económico porque la reducción del gasto es bajo, el problema central de Macri es que esa es la estructura en la que él se sentía cómodo para gobernar con ningún ministro con poder suficiente para plantarse en esa mesa de discusiones y tratar de imponer o corregir los puntos de vista que pudiera tener el presidente. Y en esta línea de hago lo que no quiero, también están haciendo lo que criticaron, que es aplicar retenciones, que fue un caballito de batalla contra el kirchnerismo justamente, y en la misma línea el campo ya está reaccionando al respecto, diciendo, bueno, justamente hablaron hace tiempo, desde Cambiemos, de que era hasta confiscatorio aplicar retenciones. Bueno, es cierto que las ponemos, la situación hay que ponerla en el contexto donde estamos, vamos a ponerlo en ese contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, de una apreciación de los bienes los bienes primarios, básicamente los bienes de exportación se apreciaron porque se depreció el peso y esos bienes cotizan en dólares. Entonces, en ese contexto, bueno, hay una realidad en donde en muy poco tiempo, en un año si querés, lo que tenemos es una apreciación del 100%. No es tal en tanto que hay insumos que son importados y que van a impactar sobre la rentabilidad. Pero de cualquier manera, en este contexto ya empieza a ser marginal. Ahora, sí es cierto, hicieron esto y el problema es que esto que se le venía reclamando desde muchos sectores y muchos economistas decían, esta es la caja a la que hay que recurrir para mostrarle afuera que adentro también se hace algún sacrificio, es lo que se demoró en hacer. Entonces, se perdió tiempo. Y el tiempo, como estamos viendo, es demasiado valioso para perderlo cuando el escenario externo es tan adverso. Entonces, acá hay un tema que es, bueno, ¿cómo reducir este riesgo y cómo no se lo redujo? Bueno, hoy, frente a las contingencias a las que se les prestó poca atención o se les dieron respuestas que no fueron suficientes, se recurre a ello. Te diría, es normal, previsible que los sectores afectados reclamen, aunque si uno lee también entre líneas, son varios los que han dicho, bueno, pero si el ajuste es compartido, si esto sirve, ya empiezan a dejar abierta una puerta para que esto pase con alguna turbulencia, pero sin un conflicto mayor. Muy bien. Muy bien, Claudio, muchas gracias. Gracias, Juan.